Entonces, el papel del metabolismo en las enfermedades, ¿no? Ya vemos una prevalencia muy alta. Entonces, cada enfermedad, en función de la enfermedad que sea, tiene múltiples características, múltiples distintos orígenes y posibles terapias diana también, pero todas ellas, o la mayoría de ellas, tienen en común algo, tanto el síndrome metabólico como la diabetes o enfermedades cardiovasculares, el propio cáncer también, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, etcétera, o enfermedades relacionadas con el músculo esquelético, el dolor, que muchas veces se menosprecian también, o ciertas enfermedades psicológicas, pues tienen en común y se ve en la evidencia científica y cada vez más una disfunción mitocondrial. No sé si es necesario explicar lo que es la disfunción mitocondrial, pero bueno, brevemente, la mitocondria es ese orgánulo en la célula de donde obtenemos energía mediante la oxidación, un órgano sin el cual, o un orgánulo sin el cual no podríamos entender la vida tal y como la entendemos ahora mismo, y que determina pues, cómo utilizamos los sustratos energéticos, los ácidos grasos, la glucosa o los aminoácidos, ¿no? Entonces vemos en común una disfunción mitocondrial entre estas enfermedades que llamamos de alguna manera metabólicas, ¿no? Entonces, bueno, hay múltiples preguntas en torno a las enfermedades metabólicas, múltiples, simplemente porque si buscamos en la evidencia científica, hay múltiples líneas de investigación distintas y muy dispares entre ellas, y bueno, la mayoría de resultados o de conclusiones que se extraen son incógnitas, ¿no? Directamente. Entonces hay incógnitas en los mecanismos, hay incógnitas en cuáles son los síntomas o cómo tratarlos, los medicamentos, tratamientos, etcétera, ¿no? Y sin embargo, pues nosotros tenemos un arma súper poderosa que son los deportistas de alto rendimiento, los deportistas de élite, que bueno, con una exclamación nos dicen nosotros podemos tener respuesta a muchas de las preguntas que se plantean, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en este caso Kilian Jornet, comparado con una persona con síndrome metabólico, una persona con obesidad y probablemente con prediabetes o incluso con diabetes tipo 2, representa la perfección metabólica, ¿no? Los deportistas de élite son la perfección metabólica que conocemos a nivel humano. Luego hay otras razas, otros animales o distintas células que pueden representar, como veréis ahora, esta perfección, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezar a mirar y a entender cuál es la perfección para poder comprender la imperfección, que es la enfermedad, ¿no? Bueno, ¿sabéis cuáles son los mejores metabolismos del mundo? Hay aquí tres ejemplos que podemos encontrar. Los deportistas de élite, Kipchoge, Tadej Pogačar, quien sea, el mejor de los mejores. En el mundo animal encontramos, lo comentaba hace poco, una de las cosas que me llama mucho la atención es que hace poco preparé una conferencia en una universidad de Madrid para el rendimiento y esta se parece mogollón a la misma. Y dice, joder, el rendimiento y la salud cada vez están más cerca. Es decir, no tengo que hablar de distintas cosas para hablar de salud y enfermedad o rendimiento. De alguna manera eso es, para mí por lo menos, muy significativo cuando a mí no me interesaba la enfermedad o la salud. Bueno, pues estos perros representan la perfección metabólica en el mundo animal. Son perros que corren 1.600 kilómetros en Alaska, en una carrera súper famosa allí, que bueno, nos demuestran en los estudios que se han hecho cómo utilizan ellos el metabolismo. Entonces, claro, para hacer 1.600 kilómetros a razón de 6-8 horas diarias, lo que es un Tour de Francia, pero para perros, pues tienen que ser unos metabolismos muy buenos, ¿no? Entonces ellos son un perfecto ejemplo. Y luego la célula cancerosa, la célula tumoral, es la célula más perfecta a nivel metabólico. Es una célula imparable que lo que hace es acabar con la vida que tiene alrededor para nutrirse ella, para sobrevivir ella. Es muy agresiva, pero a nivel metabólico se ha demostrado también que tiene una elevadísima flexibilidad metabólica, ¿no? Y todos ellos en común lo que tienen es que oxidan una elevadísima cantidad de lactato de manera muy significativa. Entonces el lactato es un bioproducto de utilizar la glucólisis y todos ellos muestran unos niveles muy significativos de oxidación de lactato, más incluso que de ácidos grasos. En el caso del cáncer, dependiendo del tipo de cáncer, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que estos perros oxidan muchísimo más lactato que los perros que no corren la carrera, por ejemplo. Vemos y analizamos a Kipchoge correr la maratón, que corren en unos milimoles de lactato, absolutamente no nos cuadrarían en la cabeza si nos lo
digeran con lo que hemos estudiado, ¿no? Pueden estar 2 horas en 4,5 o 6 milimoles de lactato. Y el cáncer lo mismo, ¿eh? Son altos, las células cancerígenas son altas consumidoras de lactato. El lactato ya sabéis que se oxida la mitocondria, por lo tanto hace falta una elevadísima función mitocondrial para oxidar ese lactato. Entonces, en común, estos metabolismos tienen una elevadísima función mitocondrial. Son capaces de oxidar muchísimos ácidos grasos, mucho lactato y también muchos aminoácidos, especialmente glutamina, algo que normalmente no lo tenemos en cuenta también. Estos metabolismos oxidan muchísimo aminoácido. Y entonces nosotros diariamente tenemos pues a los mejores deportistas del mundo en nuestras manos y tenemos pruebas metabólicas y tenemos sus datos y de ellos aprendemos que son pues otro ejemplo del mejor metabolismo o de los mejores metabolismos del mundo a nivel humano, ¿no? Entonces ahí podéis ver pues en una prueba metabólica como un deportista, un ciclista del World Tour con un top 10 en una gran vuelta, pues nos puede mostrar hasta una intensidad relativa muy alta, hasta 5,3 vatios kilo, por ejemplo, una elevadísima capacidad para oxidar ácidos grasos, cuando seguramente cualquiera de nosotros, salvo que esté un poco más entrenado, pues a esa intensidad directamente ya estaríamos fuera de la bici. Mientras oxidan muchísimos ácidos grasos, también oxidan muchísima glucosa, de forma aeróbica, evidentemente, ¿no? Porque oxidar implica el consumo de oxígeno. Entonces, de alguna manera tienen un tanque enorme, una hoguera enorme donde todo lo que meten lo convierten en energía, ¿no? Y para eso se pueden valer tanto de ácidos grasos como de lactato, como de aminoácidos también, algo que no medimos porque obviamos en las pruebas metabólicas, pero ahora mismo con la metabolómica ya se empieza a ver que estos deportistas, igual que los perros, igual que los tumores, pues utilizan también muchos aminoácidos. Y esto, llevado un poco a curvas que igual estaremos más acostumbrados a ver, pues es la curva de lactato en sangre, que representa, pues evidentemente, mientras no se eleve en sangre de manera significativa, quiere decir que se está oxidando ese lactato, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos en los mejores deportistas del mundo, que comparándolo con deportistas menos entrenados o con personas con síndrome metabólico, pues vemos una diferencia abismal. Y aquí es cuando nos empezamos a dar cuenta de dónde está el problema o la diferencia en esta función mitocondrial, ¿no? Entonces, en este estudio bastante interesante, en esta primera gráfica vemos a deportistas de alto rendimiento, una curva parecida a la que os he enseñado. Comparan lo que es la oxidación de grasas o de ácidos grasos con el lactato sanguíneo, entendiéndolo como una medida indirecta de la oxidación de glucosa o de lactato dentro de la célula. En esta segunda gráfica, personas activas pero no entrenadas de manera no fueras de serie, ¿no? Y en esta otra, personas con síndrome metabólico. Y bueno, poco hay que decir, es decir, yo creo que la gráfica se ve claramente. Las personas que tienen síndrome metabólico, más allá de no aguantar mucho tiempo y a alta intensidad andando en bici, pues bueno, oxidan muy poquita cantidad de ácidos grasos y la acumulación de lactato en sangre es muy significativa, es decir, oxidan muy poquito lactato también en la mitocondria, por lo tanto tienen una función mitocondrial pues bastante comprometida respecto a deportistas de élite. Más allá de eso, probablemente también la capacidad para oxidar aminoácidos y por lo tanto para producir energía está muy limitada. Todo ello son de alguna manera signos de que la función mitocondrial de estas personas no es adecuada y por lo tanto, sabiendo que el problema en gran medida de obtener energía y todos los problemas que genera esto en enfermedades y en síntomas, pues es significativo, pues bueno, aquí vemos directamente y aprendemos de los deportistas de élite que hacia dónde tendría que mejorar una persona con enfermedad metabólica, ¿no? Entonces, estos metabolismos distintos, a veces nos planteamos decir, sí, claro, pero es que les estamos haciendo una prueba de esfuerzo a una persona que no está entrenada y en un estrés metabólico, en el ejercicio, ¿no? Entonces, ahora, ahí es normal que una persona que no está entrenada muestre un metabolismo poco eficiente o malo, ¿no? Pero esto, en el día a día, en el reposo, también se relaciona de manera directa. Es decir, en el reposo, las personas con una alta flexibilidad metabólica o función mitocondrial, en el sueño, pues muestran una menor dependencia de o menor oxidación de los hidratos de carbono y una mayor oxidación de los ácidos grasos. Recordemos que durante el reposo los ácidos grasos son la manera o la forma
probablemente más eficiente de obtener energía, mientras que en el ejercicio, en cuanto esa demanda de oxígeno empieza a ser mayor y empieza a haber menor disponibilidad, los hidratos de carbono y probablemente la oxidación de glucosa de lactato pues es más eficiente, ¿no? Entonces esto también se ve en el reposo. En una persona, si nos sentamos, el metabolismo de un ciclista que está parado, una persona con diabetes tipo 2 o tipo 1, una persona enferma, pues podría, una persona sedentaria sin estar diagnosticada de enfermedad, pues podría mostrar este metabolismo, ¿no? Entonces la pregunta un poco del millón es, bueno, ¿qué determina esta enfermedad? Es decir, que yo tenga una mitocondria atrofiada, que no esté funcionando bien. Y la pregunta es, ¿qué determina el sedentarismo? Es decir, que estemos todo el día sentados en las oficinas, en casa, etcétera, que vayamos a cualquier lado con los patinetes o en coche o en metro, etcétera, o la comida, que comamos, que aumentemos de peso, que nuestra calidad nutricional sea muy mala. Entonces, ¿qué determina en mayor medida la enfermedad o la salud, ¿no? Yo creo que todos entendemos, y especialmente aquí, que es un conglomerado un poco de todo, ¿no? Pero, de alguna manera, tenemos que entender cuál es lo que más impacto tiene, porque si no, esto nos puede llevar a errores que, en mi modesta opinión, se están cometiendo ahora. Y digo mi modesta opinión porque yo en lo que es el tratamiento de enfermedades no tengo ni idea. Lo único que intento es, aprendiendo de los deportistas de élite, lo que podemos aplicar con las personas no enfermas o de menor nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoramos, cómo intentamos o cómo podemos hacer, cuál es la estrategia más efectiva para mejorar esa mitocondria, que empiece por lo menos a funcionar bien? No para convertirnos en Tadej Pogačar y ganar el Tour, pero por lo menos en mejorar nuestra salud y llegar a unos niveles adecuados de salud mitocondrial. ¿Cómo lo hacemos? Comiendo mejor, mejorando nuestra calidad nutricional, pasando de dejar comida basura a hacer una dieta saludable y buena, moviéndonos más, o ambas dos. Bueno, pues actualmente la dieta, fíjate que yo soy nutricionista, pero diría, no sé por qué, pero bueno, la dieta es ahora mismo la primera intervención inmediata, ¿no? Y tradicionalmente. Es decir, cuando una persona tiene síntomas de prediabetes, lo primero, a dieta, más que el ejercicio físico, ¿no? Pero con la dieta podemos mejorar nuestra salud metabólica verdaderamente, es la pregunta, ¿eh? Y ya os digo, yo soy nutricionista. ¿Qué efecto tiene esto en la salud mitocondrial? Bueno, pues este estudio muestra, fijaos la diferencia de peso antes del tratamiento y post-tratamiento. Estamos hablando de muchísimos kilos de diferencia. Lo veis bien, ¿no? Bueno, si no, estamos hablando de cerca de 65 kilos de diferencia, ¿no? O sea, personas que en una intervención muy severa perdieron muchísimo peso, ¿eh? Se comparaba su oxidación de ácidos grasos de cadena larga, que además no solo es la oxidación en la mitocondria, sino también ese transporte a la mitocondria, algo que suele ser muy limitante en estas personas y se está viendo como tal, ya no solo es la oxidación que tú tengas, sino el transporte, cómo transportas eso a la propia mitocondria. Pues esa oxidación no mejoraba comparando con personas más delgadas o sin obesidad, personas obesas y ese grupo que había perdido peso, ¿no? No mejoraba esa capacidad para oxidar ácidos grasos. Sin embargo, luego les pusieron en una fase de entrenamiento, ¿eh? Entonces, tras ese periodo de peso y un periodo de mayor bajada de peso todavía, les metieron en un programa de entrenamiento. Y post-entrenamiento se vio que las personas tanto las personas obesas como aquellas personas que habían bajado muchísimo peso, entonces sí mejoraron su capacidad para oxidar los ácidos grasos, el ácido graso de cadena larga. Por lo tanto, ¿esto qué nos dice? Que bueno, incluso las dietas o aquellas estrategias que generen una pérdida de peso muy significativa y muy considerable, como tal, por intervención nutricional solo, eso no genera una mejora en el metabolismo. No genera una mejora en la salud mitocondrial. Y esto es algo que hay que aprender, porque parece que ahora si comes un aguacate ya mejora tu capacidad para oxidar los ácidos grasos, y esto no es así ni mucho menos, ¿eh? Un aguacate, un plátano, una mandarina, me da igual, ¿eh? Y esto lo aprendemos en los deportistas de élite, es decir, un deportista de élite
por comer, por la comida como tal, no va a ganar el Tour de Francia, por hacer bien la comida, ¿no? Esto yo creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues para eso a mí me gusta analizar ambas poblaciones, ¿no? Cómo tanto las personas enfermas o sedentarias o con preenfermedad o síntomas de enfermedad y las personas de élite, pues cómo comen y cuánto se mueven, ¿no? Igual la nutrición es probable que no sea la diferencia entre ambas dos, pero el movimiento desde luego, ¿no? Esto lo sabemos bien. Entonces, si consideramos cuánto se mueven, bueno, yo creo que los deportistas de élite resistencia pueden acumular entre de 800 a 1200 horas al año. O sea, puede ser la población que más se mueva en el mundo, humana por lo menos. Las personas sedentarias, ¿cuánto se mueven? De una actividad moderada e intensa, pues no sé, 1 hora al día, menos de 1 hora al día. Bueno, desde luego un movimiento muy escaso. ¿Qué enfermedad metabólica, qué prevalencia de enfermedad metabólica hay en los deportistas de élite? Hay un 0%, quitando a las personas diabéticas tipo 1, prácticamente un 0% de enfermedad. Y sin embargo, en la sociedad encontramos prevalencias súper altas, como antes hemos mostrado. Entonces, ¿el problema es la dieta en ese sentido? Bueno, vamos a ver qué consumen los deportistas de élite, qué consumen las personas sedentarias. Un deportista de élite consume cantidades abismales de hidratos de carbono y en concreto de azúcares. Estamos hablando de que en un Tour de Francia se pueden meter en un día cualquiera 600 o 800 gramos de azúcar puro y duro y no genera ninguna enfermedad. Y sin embargo, las personas sedentarias comen muy por encima de sus posibilidades, en eso estamos de acuerdo. Cada vez con la mayor educación nutricional que hay, se controla más eso, pero estamos viendo que personas que incluso hacen las cosas de alguna manera bien, o por lo menos ordenada, ¿cuánto pueden llegar a comer? 3, 4 gramos por kilo de hidrato de carbono con un 10, 30%, 40% de azúcares, y sin embargo generan enfermedad o no se curan. Entonces el movimiento, el entrenamiento, y esto lo sabemos de sobra, y aquí mucho más, y desde hace muchísimos años, genera adaptaciones fisiológicas, metabólicas, que hacen que un deportista no reciba igual 15 terrones de azúcar que una persona que no se mueve, ¿no? Estas son adaptaciones crónicas al ejercicio que están bien documentadas. Pero, además, los deportistas no solo es que ingieran 10 o 15 terrones por hora, por ejemplo, en una gran vuelta, que ahora lo vais a ver, sino es que además, incluso comiendo mucho más de lo que para ellos sería saludable, es decir, un deportista, por muy deportista que sea, Kilian Jornet, por muy Kilian Jornet que sea, no puede consumir, no podría mantener su salud si ingiere 800 gramos de azúcar todos los días. No solo estamos hablando del músculo, sino también hay distintas implicaciones en órganos de microcirculación, los ojos, los dientes, es decir, más allá del propio músculo, ¿no? La salud metabólica. Bueno, pues, ¿por qué no generan enfermedad? Fijaos, aquí vemos una tabla donde por cada etapa del Tour de California, una carrera de ciclismo profesional, pues ahí se ve lo que pueden comer o lo que comían una serie de ciclistas en cada etapa, en hidratos de carbono en gramos totales, el porcentaje, los gramos hora, que ahora consideramos la ingesta de esta manera, en gramos por hora, o los azúcares, ¿no? Y vemos cantidades pues, muy significativas. En la etapa 6, pues, una energía o kilocalorías en una altísima cantidad, hasta casi 100 gramos hora de hidratos de carbono, y de los cuales el 70% son azúcares simples. Y fijaos que la media sale en torno a un 76%, 76 gramos por hora de hidratos de carbono, de los cuales pues, 50 gramos de azúcares. Esto en personas diabéticas, tipo 1, que son estas personas estos ciclistas, estos deportistas de élite que corren en este equipo, el Novo Nordisk actualmente, si no me equivoco el nombre, son diabéticos tipo 1 y están comiendo lo que se supone que no pueden comer, o que pueden comer pero de manera controlada y con un tratamiento de insulina, evidentemente. Durante el ejercicio comen hasta 100 gramos hora y no enferman, no empeoran y sobreviven y además rinden bien y recuperan bien y son funcionales, ¿no? Entonces, ¿esto por qué pasa? Bueno, pues más allá de las adaptaciones crónicas de un deportista cuando se entrena, a nivel agudo, cuando empezamos a movernos, suceden una serie de cambios en el metabolismo que son de especial importancia para entender cómo nosotros reaccionamos
a una comida determinada. Entonces, durante el ejercicio, cuando el músculo empieza a contraerse, el panorama metabólico cambia por completo. Y esto nosotros debemos entenderlo porque, bueno, en mi modesta opinión, creo que se abre una oportunidad de tratamiento y a nivel de entrenamiento y de nutrición magnífica para cualquier persona. No solo para deportistas, sino también para personas con enfermedad. Entonces, durante el ejercicio hay una situación hormonal completamente distinta. La temida insulina pues, se comporta, no me sale la palabra, se comporta completamente distinto al reposo. Hay unos niveles muy bajitos o incluso disminuidos respecto al reposo en función de la intensidad. Si vamos tocándonos la barriga, evidentemente no, pero a una intensidad moderada alta ya empieza a haber una serie de regulación hormonal. Hay una activación simpático-adrenal también que cambia por completo esas adaptaciones o esas respuestas, mejor, fisiológicas que hay. Directamente se va a enviar más flujo sanguíneo al músculo, que es lo que se está moviendo. Va a haber mayor transporte también de glucosa, como vais a ver allí. Ahí va la leche. Ahí, sí. Al propio músculo. ¿Esto por qué pasa? Bueno, si va más flujo sanguíneo ahí, evidentemente se va a mandar más nutriente también, más glucosa, más oxígeno. Es la prioridad en ese momento, cuando empieza a contraerse el músculo, empieza a moverse el cuerpo, ¿no? Hay una mayor perfusión y una mayor concentración de glucosa ahí, entonces ese transporte, también con el aumento de la temperatura del músculo, pues aumenta, ¿no? Ese transporte de glucosa al músculo aumenta. Más allá de que sabemos que la recogida del músculo, por parte del músculo de la glucosa mediante el transportador GLUT4, no solo es dependiente de la insulina, no solo es la insulina la única encargada de meter esa glucosa o de abrirle la puerta al músculo, sino la propia contracción muscular y también una posible un traspaso pasivo, pues hace que este GLUT4 aumente, por lo tanto toda esa absorción mejore de manera muy considerable. Y este es uno de los motivos por los que durante el ejercicio la glucosa se transporta al músculo, pues de alguna manera con otras reglas metabólicas, sin un peaje que pagar a nivel de salud. Y esta es la razón por la que los ciclistas profesionales pueden ingerir cantidades increíblemente altas que podrían ser perjudiciales para la salud sin tener impacto directo en su metabolismo, igual que los deportistas diabéticos tipo 1, ¿no? Por lo tanto, es importante comprender que durante el ejercicio pues, suceden esta serie de regulaciones y esta serie de oportunidades. Y nosotros, de alguna manera, yo siempre tengo una regla que siempre les digo, prefiero que comas 300 gramos de azúcar en el ejercicio que 30 fuera del ejercicio. Porque el panorama es completamente diferente a nivel metabólico, es completamente distinto. Y además vais a ver que tiene ciertos beneficios. Nosotros ya pues, hemos estado 5 años haciendo una investigación, incidiendo en esa ingesta durante el ejercicio, el entrenamiento del sistema digestivo y cómo entrenar al cuerpo a tolerar esa ingesta durante el ejercicio, porque durante el ejercicio no puedes comerte un bocata de chistorra. Tú empiezas a correr y evidentemente eso te sienta mal, ¿no? Porque hay una redistribución y la función digestiva no es la prioridad en ese momento. Por lo tanto, entrenar el estómago y el sistema digestivo, el intestino, a digerir y absorber esos nutrientes es algo que los deportistas tienen que hacer para tolerar estas cantidades de 100 gramos hora, 75, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, teniendo todo esto en cuenta y sabiendo o teniendo en cuenta lo que aprendemos de estos deportistas, aquí me he atrevido a hacer como, digamos, como un traslado de lo que trabajamos en el deporte de alto rendimiento, cómo podríamos aplicarlo, ¿no? Y estas son sugerencias basadas sobre todo en lo que he aprendido este último año con gente que se dedica a la salud y la enfermedad y sobre todo a estudios que ya hemos puesto en marcha para de alguna manera tratar de aplicar a un enfermo una vida de alto rendimiento. Es decir, el objetivo de un enfermo ¿cuál es? Curarse, ¿no? Es decir, ese es su tarea más importante y un enfermo puede ser un enfermo de alto rendimiento si se le plantea una intervención de alto rendimiento. Igual que un estudiante puede ser un estudiante de alto rendimiento si es que al final el alto rendimiento se trata de optimizar una actividad, ¿no? Entonces, un enfermo, ¿por qué no se puede tratar como un deportista de alto rendimiento? Y en este sentido hay gente que ya está haciéndolo y que hay
verdaderas maravillas de cómo hay pacientes con cáncer que entrenan con los mismos métodos que deportistas de alto rendimiento, y esto va en la línea que hemos escuchado antes, ¿no? Gente que entrena con encoders, que entrena con mediciones de lactato, mediciones metabólicas, etcétera, ¿no? Y esto, pues bueno, de alguna manera da un soporte al enfermo que permite optimizar su recuperación, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, ¿qué estrategias utilizamos para los distintos problemas que nos encontramos en el alto rendimiento, especialmente con la nutrición? El primero de ellos, el rendimiento, ¿no? El rendimiento es el principal objetivo de cualquier deportista, ¿no? Que esto en la nutrición se mezcla muchas veces con la composición corporal. Pero bueno, el rendimiento es el principal objetivo de cualquier deportista. A los ciclistas no les pagan por estar finos, les pagan por rendir. Entonces muchas veces esto se mezcla y terminamos haciendo distintas metodologías para un objetivo que no sale, ¿no? Entonces, para rendir, nosotros sabemos y tenemos bien claro que la optimización de la ingesta de hidratos de carbono, especialmente antes y durante, es lo que más nos da a nivel de rendimiento. Es decir, cuando una persona tiene que rendir una carrera, si no ha recargado bien sus depósitos y no ingiere suficiente hidrato de carbono durante el ejercicio, su rendimiento no va a ser el mejor que puede dar, ¿no? Y esto lo sabemos bien. Entonces, la disponibilidad de glucógeno en este sentido, desde 1920 ya empezaron a decirlo. Es decir, esto se sabe desde hace mucho, no nos lo hemos inventado nosotros. La recuperación, bueno, evidentemente la recuperación forma parte de permitir que un deportista se entrene cada día y tolere o asimile esa carga de entrenamientos. Por lo tanto, la recuperación, mediante qué estrategias nutricionales las optimizamos, pues no solo con el post, sino durante, ¿no? Nosotros ya hace 3 años nos dimos cuenta que lo que ingieres durante el ejercicio tiene una implicación muy alta en cómo te recuperas después, ¿no? Entonces, ahora mismo, más allá de los artículos que hemos publicado, que hemos visto cómo en fatiga, en carga interna o incluso en daño muscular hay implicaciones interesantes de consumir más hidratos de carbono durante el ejercicio, no solo post, pues bueno, eso tiene cierta implicación. Y también la recuperación, evidentemente, ¿no? Pues lo clásico que siempre comprendemos, la proteína, la ingesta de hidratos de carbono adecuada, etcétera, ¿no? La salud, algo que normalmente lo olvidamos. Es decir, un deportista no puede ser deportista si no es una persona saludable. Y en un deportista, por supuesto, puede haber problemas de salud, ¿no? Y los hay. Y pueden venir de una insuficiente dieta o nutrición. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, más allá de añadir alimentos frescos, integrales, vivos, fibras, etcétera, y a enseñarles o darles el soporte de una dieta rica, pues nosotros hemos encontrado cierto acomodo en el comer durante el ejercicio para mantener la salud. Y luego explicaré un poco más esto. ¿Por qué? Pues porque si los deportistas gastan muchísima energía, muchísimo. Y los deportistas profesionales, cuanto más energía gastan. Lo que no quiere decir que son menos eficientes, al revés, porque producen muchísima más potencia, por ejemplo, en el ciclismo, ¿no? Estos son como Ferraris, que no es que gasten gasolina solo, no gastan gasolina porque van también a muchísima mayor velocidad. Un Ferrari es muchísimo más eficiente que un Polo, ¿no? Entonces, estos gastan tanta energía que tienen que comer muchísimo. Y si un deportista no come durante el ejercicio, tiene que estar todo el día comiendo arroz, pasta, zumos, azúcar, fuera del ejercicio. Y fuera del ejercicio, incluso los propios deportistas no están preparados para ingerir todo el día esa dieta. Y entonces, ¿dónde metemos los alimentos probióticos, prebióticos, las fibras, las frutas, verduras? No es compatible. Entonces, nosotros hemos encontrado cierto acomodo en esa ingesta durante el ejercicio, liberando el resto de comidas, ¿no? Y eso os lo cuento enseguida. Las adaptaciones metabólicas, que también es algo que solemos tener muy en cuenta en el deporte, es decir, que tú de cada entrenamiento puedas obtener la ganancia que buscas en ese entrenamiento. Es decir, si yo hago un entrenamiento HIIT o un entrenamiento a baja o moderada intensidad, pues las adaptaciones de cada uno son completamente diferentes, pero que tú estés preparado para asimilar ese entrenamiento, ¿no? Pues lo hacemos, evidentemente, asegurando una buena disponibilidad de eso que gastaremos o que queremos obtener en ese ejercicio, ¿no? La energía, que ya os he comentado, y sobre todo luego la composición corporal. En este sentido, nosotros hemos visto, y es una cosa muy curiosa, que también la composición corporal, comiendo durante el ejercicio, y parece mentira, se puede modular. Es decir,
Los deportistas tienen un problema de ansiedad y de comida constante fuera de la bici, por ejemplo, los ciclistas. Y nosotros hemos visto cómo comiendo durante el ejercicio el comportamiento alimentario cambia por completo. Cambia por completo después del ejercicio. Y nos hemos empezado a dar cuenta que aquellos que comen más durante el ejercicio, más allá de por cuestiones metabólicas que mejoran su metabolismo, porque rinden más y tienen más adaptaciones, y por lo tanto producen también o se vuelven más consumidores o gastan más allá de eso, empiezan a controlar mucho su comportamiento alimentario y por tanto la composición corporal se mantiene a raya con mucha mayor facilidad. Entonces estas son un poco las estrategias que nosotros utilizamos ahora a nivel nutricional para dar respuesta a esta problemática en deportistas. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en pacientes o en enfermos? En la medida de lo posible. Porque yo con Sara he tenido discusiones también pero a ver, que es que aquí viene gente a entrenar 8 minutos. Y bueno, pues en 8 minutos no. Pero bueno, en función del grado de enfermedad o por lo menos en esa prevención, que yo creo que sí tiene aplicaciones importantes, ¿no? Bueno, uno de los problemas de los pacientes o de las personas no entrenadas es que no tienen una adecuada disponibilidad de glucógeno cuando van a entrenar, por ejemplo. La fatiga viene muy pronto, probablemente por un vaciamiento excesivo, y por lo tanto no pueden entrenar más tiempo, no pueden entrenar más volumen, no pueden darle prioridad a eso que es precisamente el entrenamiento, lo que les hace mejorar. Entonces, ¿por qué no podemos optimizar antes y durante también lo que a ellos les va a permitir entrenar, que es esa disponibilidad de glucógeno? ¿Cuál es el problema? Podéis pensar en problemas que luego intento de alguna manera ponerlo en contexto. La recuperación, lo mismo. Es decir, si un paciente, ¿por qué no le podemos recuperar como se recupera a nivel nutricional un deportista de élite y permitir que esas adaptaciones las asimile bien y al día siguiente pueda venir, y si normalmente entrena 3 días, que pueda entrenar 4 o 5 a la semana? ¿Por qué no podemos hacerlo? No veo ningún problema yo a priori. Lo mismo con la salud, en lo que respecta a la nutrición. Podemos aplicarle, evidentemente, una calidad nutricional sin comprometer su rendimiento. ¿Cómo? Veremos, ¿no? A ver si me explico. ¿Qué pasa con las adaptaciones? Bueno, aquí lo he puesto en amarillo, yo creo que puede ser completamente diferente, ¿no? Pero podríamos también en realidad aplicar una nutrición, si es con un profesional, adecuada a lo que entrene esa persona, ¿no? Si hoy va a entrenar un HIIT o si mañana va a entrenar pues 1 hora en bici tranquilamente, podríamos modificarle para que sus adaptaciones se optimicen, ¿no? Y luego, pues sí que es verdad que la energía no tendríamos ese problema, no son personas que consumen o que gastan muchísima energía, que gastan más que consumen, porque se puede confundir con consumir a nivel de comer, pero sí puede convertirse de forma que vaya mejorando la salud, Y bueno, la composición corporal, evidentemente, es importante a nivel de que la acumulación de grasa o la acumulación de ciertos metabolitos a nivel sanguíneo que tienen relación con la composición corporal son un síntoma y son uno de los problemas a nivel metabólico, ¿no? Entonces podríamos, de alguna manera, tener cierto impacto con distintas estrategias que utilizamos. Entonces, ¿cuál es el modelo? Yo, pues, valiente de mí, ahora igual me daréis por todos lados, pero yo el modelo que entiendo y que nosotros estamos poniendo en práctica y poniendo ya, que hemos hecho algún estudio piloto e intentando ponerlo en diseño, ¿no? Bueno, lo primero, el entrenamiento. El entrenamiento sabemos, sin duda, que es lo único innegociable de cualquier persona para mejorar su salud metabólica, ¿no? Pero no solo el entrenamiento, sino el movimiento también. Los deportistas profesionales, y esto sí que no es un ejemplo, son personas sedentarias. ¿Por qué son personas sedentarias? Porque ellos entrenan sus 4 horas, pero luego se tiran 20 horas sentadas en el sofá porque tienen que descansar. Entonces, cuando un deportista profesional con esos hábitos, deje su carrera deportiva, ¿qué va a hacer? Si no tiene integrado nada, no tiene integrado ir andando a comprar al súper, no tiene integrado coger las bolsas, no tiene integrado subir por las escaleras, ¿qué va a ser de su salud? Más allá de que siguen andando en bici o siguen haciendo deporte, etcétera, ¿no? Por una necesidad intrínseca. Pero son personas de alguna manera sedentarias. Y luego vemos en deportistas que tienen la necesidad biológica diría, de moverse,
como la gente de África, por ejemplo, que por necesidad sí o sí se tienen que mover a buscar agua, a echar una mano con las tareas, etcétera, que generan adaptaciones completamente distintas y que son, por lo menos en resistencia, considerablemente mejores, ¿no?, a poblaciones occidentales, ¿no? Entonces, bueno, el entrenamiento es un requisito, pues en zona de máxima actividad mitocondrial, lo cual ya ha demostrado un aumento en esa función mitocondrial. Puede ser, pues como decía Laurent también, de la fuerza, que puede ser un requisito para poder entrenar. Si tú no tienes una adecuada fuerza, tú no puedes estar 2 horas andando en bici o 1 hora corriendo, etcétera. O el entrenamiento de alta intensidad con los potenciales usos que tiene, ¿vale? Pero aquí lo que quiero mostraros es la importancia del movimiento más allá del entrenamiento, porque el entrenamiento ya sabéis vosotros muchísimo más que yo. Este estudio es súper interesante porque muestra, durante una intervención de 15 días, no solo el entrenamiento, sino cuánto se movían además del entrenamiento, ¿eh? Entonces ahí están los low step y high step, que estamos hablando de una media, pues ahí veis de cuántos pasos. Y empezaron a ver, tras ese, todos entrenaban lo mismo, y empezaron a ver el efecto que podía tener moverse adicionalmente a ese entrenamiento o no moverse, o moverse más o menos, ¿no? Bueno, pues encontraron que a nivel de los triglicéridos que podían encontrar como primer síntoma de enfermedad o de salud, había diferencias significativas en los que andaban más, pero también en variables fisiológicas relacionadas con la capacidad para movilizar el oxígeno o la capacidad para oxidar los sustratos energéticos como los ácidos grasos. Entonces, más allá del entrenamiento, vieron que las personas que no se movían podían incluso hacer que ese entrenamiento no tuviera el efecto que se supone que tenía que tener. Y de hecho el título del artículo se llama tal cual, es decir, cómo no moverse puede inhibir las adaptaciones propias del entrenamiento en personas con un bajo nivel. Por lo tanto, yo, más allá del entrenamiento, que vosotros ya sabéis muchísimo más, es el movimiento lo que como estilo de vida deberíamos de también tener muy en cuenta para una salud metabólica, ¿eh? La persona que más se mueve, la mitocondria al final solo entiende de contracción y de movimiento. Y la persona que más se mueve va a generar las mayores adaptaciones a nivel mitocondrial. Y eso lo vemos. El mejor ejemplo, Kilian Jornet. Un tío que desde pequeño ha tenido que moverse constantemente. Ha tenido que entrenar no una vez al día, 15 veces al día. Porque iba a un sitio corriendo y aquí un sprint, aquí otro. Luego el entrenamiento del día, luego bajar a no sé dónde. Ese movimiento tiene repercusiones importantes a nivel mitocondrial. Entonces, teniendo en cuenta este punto, el segundo punto es el acercamiento con la nutrición, ¿no? Y termino ya con esto. ¿Cómo podríamos tratar con una persona que no tolera bien los hidratos de carbono porque no tiene una función mitocondrial? Cuando hablamos de hiperinsulinemia o hiperglucemia o hiperlactatemia que encontramos en la sangre, ¿eso por qué es? Porque no tienen, bueno, más allá de otras posibles razones, porque no tienen la suficiente capacidad para meterlo en la mitocondria y oxidarlo, entonces se acumula eso. Igual que pasa en el ejercicio, en el propio reposo. Entonces, ¿cómo podemos asegurarle a un deportista, a una persona enferma que no tolera esas cargas, una disponibilidad adecuada como los deportistas sin que le haga mal? Para que pueda entrenar y mejorar su capacidad. Bueno, pues concentrándolo en torno al ejercicio, que no va a tener esos problemas. Entonces, el primer paso que podemos aplicar, aquí veis un poco la relación de cantidad en hidratos de carbono, proteína, grasas y fibra, ¿no? Entonces, la relación y distribución de los nutrientes, ¿cómo podríamos empezar a tratarlo? En torno al ejercicio físico, como hacemos con los deportistas profesionales. Porque si le metemos esta cantidad de hidratos de carbono en el desayuno, en la cena, cuando están en reposo, probablemente no sean capaces de asimilarlo. Entonces aquí entramos en el debate qué es mejor para curar una dieta baja en hidrato, alta en hidrato, pero si no es necesario ese debate. Vamos a intentar entender el metabolismo y valernos de cada cosa, de qué prioridades metabólicas tiene cada momento para optimizar eso, ¿no? Entonces, podríamos empezar con una ingesta durante el ejercicio, me da igual, un plátano, un membrillo, lo que sea, que le permita rendir mejor y recuperarse mejor. Por lo tanto, concentrar esa ingesta de hidratos de carbono
en torno a ese ejercicio podría ser un primer paso para mejorar su salud y por lo menos, bueno, mejorar su salud de manera indirecta, es decir, su capacidad de entrenarse y por lo tanto de generar adaptaciones. Si empezamos a tratarle como un deportista desde el principio, probablemente estaremos haciéndole mal porque no puede asimilar, no sé, 80 gramos de cornflakes, yo qué sé, en el desayuno, ¿no? Este puede ser un primer paso, pero según esa persona vaya mejorando la tolerancia a la ingesta de hidratos de carbono y por lo tanto esos síntomas de hiperglucemia o hiperinsulinemia, etcétera, se vayan rebajando y se vayan aliviando, ya podemos pasar a un modelo diferente, más parecido al de un deportista, una persona activa, no enferma, ¿no? Ya podríamos aumentar los hidratos de carbono complejos, por supuesto, y de fuentes adecuadas fuera del ejercicio un poquito más, o incluso hacer un poquito más de énfasis durante el ejercicio, como hacemos con los deportistas. Y podríamos asegurar y encargarnos de asegurar una adecuada ingesta proteica mayor o una buena recuperación, etcétera, etcétera. O incluso, no sé si os fijáis en el timing, cómo podríamos empezar por metodologías actualmente con una adecuada evidencia científica también relacionada con no solo con la baja de peso, sino con el alivio de esos síntomas, como es la ingesta en ciertas horas del día, o un espacio de la cena al desayuno de 12 horas, 10-12 horas, que sabemos que también es potencialmente beneficioso, ¿no? Entonces, al principio, este paso intermedio a nivel nutricional puede ser muy interesante de cara a mejorar su capacidad de entrenarse, que disfrute el entrenamiento también y también de recuperarse. A todo esto decir que estas mismas reglas metabólicas que hay en el entrenamiento se mantienen en torno a 15-30 minutos post-ejercicio, de una manera no dependiente de la insulina. Por lo tanto, es otra de las oportunidades para ingerir alimentos o hidratos de carbono, incluso la proteína, para recuperar en ese momento. Esta es la propuesta que nosotros, abajo es la propuesta que nosotros aplicamos con deportistas de élite para concentrar allí más cantidad de ingesta de hidrato de carbono y liberar el resto de las ingestas y poder hacer una dieta saludable y rica y bien. Meter, como los deportistas meten, 8 gramos por kilo al día es muy difícil si no ingieres durante el ejercicio. Durante el ejercicio, teniendo 60 gramos por hora, que es una cantidad muy baja, ya estás metiendo 1 gramo kilo. Si estos deportistas están metiendo 1,5 casi por hora, en 3 horas ya han metido 4,5, 6. Ya solo se tienen que preocupar de hacer una buena recuperación y comer normal, saludable, como el resto de nosotros. Entonces, esto es en mi opinión, una propuesta que estamos intentando poner a prueba a nivel científico también, pues desde el punto de vista nutricional, de lo que podemos aprender de los deportistas profesionales y cómo aplicarlo con sus debidos puntos progresivos también a los pacientes y a las personas igual no con enfermedad, pero con síntomas de preenfermedad, ¿no? Como tal. Así que estas son las principales conclusiones, que son los puntos más importantes, yo creo, de la charla. Tenemos un problema común con las enfermedades metabólicas. Aquí estamos en un ambiente donde el ejercicio físico es muy común, estamos en un ambiente, pero la mayoría de la gente que estamos alrededor estamos enfermos a nivel metabólico, por mucho que estemos delgados o no. No es normal que no podamos hacer cierta cantidad de ejercicio y que nos reventemos enseguida. Estamos enfermos a nivel metabólico y por eso están los hospitales llenos. Tenemos la oportunidad de aprender de los mejores metabolismos del mundo, que los tenemos no solo en el deporte élite, también en los perros o en los animales, que es una referencia buenísima, o en el propio cáncer, que es una célula mejorada, mutada para mejor. La nutrición y el movimiento son los dos factores que más impactan en la salud, pero sin perder de vista qué es el movimiento, el entrenamiento, lo que va a generar adaptaciones metabólicas. No es negociable no moverse o no entrenar, eso no es negociable porque no podemos mejorar la salud sin eso. Y luego, pues evidentemente, la ingesta de hidratos de carbono en torno al ejercicio, en torno a este modelo sostenible de salud, rendimiento y recuperación, pues es una de las propuestas interesantes que yo me atrevo a hacer de lo que aprendemos de estos deportistas, ¿no? Y ya está, hasta aquí esto.